Bueno, la idea un poco es completar la clase desde donde nos quedó sin completar. Eh, Vamos a ir un chiquitín para atrás. Recuerden que hablamos un poquito de cómo hacemos nosotros para predecir qué pacientes van a responder y, y quiénes no a fluidos. ¿Y por qué esto es importante? Porque en realidad, si nosotros tenemos un paciente chocado, yo le tengo que dar fluidos al que lo necesita, es decir, al que tiene signos de hipoxia tisular, signos de hipoperfusión, y a su vez al que lo necesita y es respondedor. Que puede ser que vos tengas un paciente que necesite líquidos, pero que de repente no sea respondedor. Entonces, por más de que los necesite, si no es un buen respondedor a volumen o que necesite en realidad un aumento del gasto cardíaco, si no es un buen respondedor a volumen, lo único que vas a generar en ese paciente es más efectos adversos. De repente más injuria pulmonar aguda, más edema tisular, y vas a terminar aumentando más la distancia que tiene que recorrer ese oxígeno desde el capilar hacia la célula. Brevemente hablamos de dos tipos de parámetros para evaluar la respuesta a fluidos, los parámetros estáticos y los parámetros dinámicos. Los parámetros estáticos nos sirven para evaluar la respuesta a volumen. Dentro de estos parámetros estáticos, que son la PVC y la wedge, ya mencionamos algunas cuestiones que las vamos a ver rápidamente, y después tenemos los parámetros dinámicos, que son los que son útiles para ver quién va a predecir y quién no a fluidos. Entre los parámetros estáticos, un poco repasamos la otra vez, en realidad el parámetro, especialmente la wedge, nos sirve como un subrogante del volumen que queda adentro del ventrículo izquierdo, y que a su vez vendría a ser un subrogante del estiramiento de la fibra muscular antes de la sístole, que sería la precarga, ¿no es cierto? Entonces, sí, nosotros obtenemos un número con esto. Entonces, de repente vos decís, bueno, el paciente tiene una wedge de 12. Eso eso lo que te está diciendo es, bueno, este paciente no tiene, por ejemplo, sobrecarga de volumen porque no tiene una wedge de más de 18, o no tiene shock cardiogénico porque no tiene una wedge de más de 18 más un índice cardíaco bajo. Solamente te dice eso, pero que tenga una wedge de 0, de 5, de 10, no te dice si ese paciente va o no a responder a fluidos. Ya conversamos también sobre la falta de correlación que tiene la PVC tanto con el volumen intravascular como con la respuesta a un desafío con fluidos, y vimos en esta figura que el área bajo la curva de la PVC para predecir qué paciente va a responder y qué paciente no va a responder a fluidos es de 0,56, es decir, es malísimo, es casi lo mismo que tirar una moneda. Ya dijimos que no usamos la PVC para predecir nada ni para medir precarga, porque comentamos que, bueno, la PVC en realidad te representa lo que está pasando en la aurícula derecha, y de ahí hasta el ventrículo izquierdo tenés un largo camino como para que sea subrogante de algo. Bien, y acá venimos a la parte donde, quién sabe a ustedes más les interesa, que son las pruebas dinámicas, para que nos digan, bueno, qué paciente va a responder y qué paciente no va a responder a fluidos. Las pruebas dinámicas tienen como, digamos, como rational, como background, es utilizar o bien el respirador mismo, el efecto, la interacción cardiopulmonar que ejerce la presión positiva dentro del tórax, o bien un aumento del retorno venoso mediante la elevación de los miembros inferiores. Entonces puede ser de una forma o de la otra. En este caso vamos a repasar por qué podemos llegar a utilizar la interacción cardiopulmonar entre la presión positiva y lo que pasa a nivel del volumen sistólico o de la presión de pulso, y de esa forma descubrir qué pacientes pueden ser respondedores y qué otros pacientes no van a ser respondedores a volumen. Nosotros sabemos que digamos, la presión para el retorno venoso depende de la presión media y, por supuesto, de la PVC. Entonces, en el sentido en el que si vos tenés que llevar sangre desde la periferia, desde los miembros inferiores hasta el corazón derecho, necesitas un drive de presión. Este drive de presión
va a estar totalmente afectado si yo aumento la presión adentro del tórax. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros respiramos a presión negativa. Entonces eso tiene un efecto sobre mi corazón derecho que baja esa PVC que va a ser digamos, una parte de este drive de presión, y eso generaría o genera en todos nosotros un aumento del retorno venoso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo genero lo contrario? Si yo aumento la presión intratorácica, lo que voy a hacer es, por un lado, disminuir la precarga del ventrículo derecho por esta disminución en el drive de presión que genero, y por otro lado, aumento la poscarga del ventrículo derecho porque pongo presión positiva en esos alvéolos. Entonces el ventrículo derecho tiene que hacer más fuerza, en cierta forma, como para mandar la sangre hacia el pulmón. Entonces, en definitiva, lo que va a ocurrir con esto es que después de 2 o 3 latidos, va a caer todo lo que es el volumen sistólico del ventrículo derecho. Inevitablemente, esa caída en la precarga del ventrículo derecho lo que va a generar, después de 2 o 3 latidos, es una caída de la precarga del ventrículo izquierdo y por ende una caída del volumen sistólico. Nosotros vimos en unas diapositivas anteriores que el volumen sistólico tiene una relación directa con la presión de pulso. Dijimos que la presión de pulso tiene una relación directa con el volumen sistólico por un lado, vinculado especialmente a la presión sistólica, y con todo lo que es la complacencia aórtica vinculada a la presión diastólica. Entonces, si yo aprovecho este efecto, si quieren decirle efecto adverso o efecto del respirador sobre el corazón, sobre las presiones y sobre el retorno venoso, yo voy a generar cambios en la presión de pulso que van a ser indicativos o no de que el paciente responde a volumen. Y esto es más o menos lo que van a ver acá. Acá tenemos el ejemplo de 2 pacientes, un paciente respondedor en el de arriba, digamos en la figura de la izquierda, la curva de arriba, y un paciente que no es respondedor, el de abajo. Fíjense cómo existe en el paciente de arriba, que es un respondedor, una gran diferencia en la presión de pulso máxima y en la presión de pulso mínima. Entonces, evidentemente esto lo que nos dice es que cada vez que el paciente inspira, genera una interacción pulmonar tal donde cae el retorno venoso del ventrículo derecho y todo lo que les expliqué recién. Mientras que en el de abajo, ese efecto de la presión positiva intratorácica no ejerce ningún tipo de efecto sobre la respuesta hemodinámica del paciente. Entonces, esto que ustedes ven acá es la fórmula de la variación en la presión de pulso, donde vos vas a medir la presión de pulso máxima menos la presión de pulso mínima sobre ambos, digamos, sumados sobre 2. Y esto te va a dar un porcentaje de variación. Aquel paciente que tiene mayor porcentaje de variación es el paciente que es un respondedor a fluidos. Entonces, esto directamente hay algunos monitores que lo hacen en forma directa. Y si no, lo puedes hacer vos. Se puede hacer y se puede calcular manualmente. El punto de corte es 12%. Aquel paciente que tiene un 12% de variación en la presión de pulso es un respondedor a volumen. Ahora, si nosotros dijimos que tenemos que aprovechar esta interacción cardiopulmonar, hay algunas premisas que tienen que estar presentes para que yo pueda usar la variación en la presión de pulso para estimar qué paciente va a responder, qué paciente no va a responder. ¿Cuáles son las premisas? Si yo dije que la respiración espontánea genera un descenso en la presión intratorácica, si de repente vos tenés al paciente respirando espontáneamente, eso te va a generar confusión en cuanto a qué pacientes vas a catalogar como respondedores y qué pacientes no. Entonces el paciente no debe estar respirando solo bajo ningún punto de vista, es más, debería estar bloqueado, porque si no vas a tener falsos positivos. El paciente no tiene que tener arritmias. El paciente, si tiene un volumen tidal muy bajo, es posible que vos te pierdas de evaluar esa relación o esa interacción cardiopulmonar, porque en realidad el volumen tidal muy bajo no generaría grandes cambios en la presión intratorácica para poder aprovecharlos y ver todo esto que les estaba contando. Lo mismo si tenés un paciente con muy baja compliance,
Lo mismo si tenés un paciente con una alta presión intraabdominal, con una frecuencia respiratoria alta o con disfunción del ventrículo derecho. Es decir, nada de esto debería ocurrir. Vos deberías tener un paciente dormido, bloqueado, y vamos a ver qué pasa si de repente tengo un volumen tidal bajo y qué es lo que propone Teboul en un artículo un poquito después. Primero vamos a repasar la otra maniobra. Entonces dijimos, por un lado yo, con la variación de presión de pulso, aprovecho el efecto del respirador y con eso mido qué le pasa al paciente. En este caso, en la elevación de los miembros inferiores, el passive leg raising, lo que vos vas a hacer es aprovechar el mismo volumen intravascular que está en los miembros inferiores, pero necesitas sí o sí la medición del gasto cardíaco in vivo. Si bien ustedes van a ver que hay un montón de médicos que usan el passive leg raising y se fijan cuál es la variación en la presión de pulso, esto no es lo correcto, porque la prueba no tiene el valor predictivo de la prueba con variación de presión de pulso es mucho más inferior que si usás medición directa del gasto cardíaco. Entonces, medís el gasto cardíaco en el paciente, le elevás los miembros inferiores por unos segundos, volvés a medir el gasto cardíaco en el paciente. Ese paciente que vos le elevaste los miembros inferiores y sube el gasto cardíaco o el volumen sistólico en un 10 a un 12%, es un respondedor. Ahora, tiene como ventajas que lo puedes usar en un paciente que respira espontáneamente porque vos ahí no estás usando, no estás aprovechando esa interacción cardiopulmonar entre la presión positiva. No, vos estás aumentando el retorno venoso como si le dieras un desafío con fluidos. La única diferencia es que es volumen propio. Lo puedes usar en un paciente con arritmias, lo puedes usar cuando un paciente tiene o una compliance o un BT disminuido. Ahora, la macana es que vos necesitas sí o sí hacerlo en un paciente que tiene una medición directa del gasto cardíaco o del volumen sistólico real time. No sería correcto que lo uses esta maniobra con variación en la presión de pulso. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Teboul y compañía? Ellos lo que dicen es, bueno, si vos tenés un paciente bajo ventilación mecánica que no tiene respiración espontánea y que no tiene arritmias, bueno, puedes usar la variación en la presión de pulso. Si esa variación es más de 13%, podés catalogar al paciente como un respondedor a fluidos, a no ser que ese paciente tuviera falla derecha o tuviera hipertensión intraabdominal. Y si tuvieras una duda, le podés hacer a ese paciente un passive leg raising, no sería al revés, ¿no? Ahora, si ese paciente tiene una variación de la presión de pulso entre 9 y 13, deberías considerar un desafío de BT. ¿Por qué? Porque lo que puede pasar es lo que dijimos hoy. De repente tenés un paciente con un volumen tidal muy bajo y en realidad no es que es un respondedor, es que la presión, el aumento de la presión intratorácica que vos generaste con ese volumen tidal tan bajo no llega a producir esta interacción cardiopulmonar de la que hablamos. Y por otro lado, si tienes un paciente que tiene una variación de la presión de pulso menor o igual a 9 y que ya tiene un volumen tidal de por lo menos 8 y una compliance correcta, por lo menos más de 30, a ese lo vas a catalogar como un no respondedor a volumen. Y si por otro lado tenés una variación en la presión de pulso menos de 9, pero el paciente tiene menos de 8 mililitros kilo o una compliance menor a 30 mililitros por centímetros de agua, bueno, ahí dice, bueno, considerás un challenge, un desafío de volumen tidal. Y en la presencia de respiración espontánea o arritmias, no deberías tomar la variación en la presión de pulso en consideración. Bueno, como otros test que tienen otras contras, sería la pausa al final de la expiración o las maniobras de reclutamiento, pero la verdad es que también necesitarías para ellos alguna posibilidad de medir gasto cardíaco en forma directa. Bueno, y después viene esto, que ustedes lo van a ver en un montón de terapias intensivas, donde se propone la evaluación de las variaciones respiratorias del diámetro de la vena cava, tanto de la vena cava superior como inferior. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es la misma, es decir, bueno, si vos tenés un paciente respirando espontáneamente que hace presión negativa, ese paciente, en cuanto respira
y hace presión negativa, podés evaluar que disminuye el diámetro de la vena cava superior, lo que se denomina índice de colapsabilidad. En cambio, si un paciente lo tenés en RM, con el RM generas presión positiva, lo que vas a generar es como en realidad esa cantidad de sangre que está en los miembros inferiores no puede volver al corazón por la presión positiva que actúa como si fuera un resistor, ahí vas a ver un aumento del diámetro de la vena cava inferior y a esto se le llama índice de distensibilidad. Entonces vas a ver un montón de médicos que utilizan estas maniobras para ver qué paciente va a responder y qué paciente no, pero tiene sus problemas también. El colapso inspiratorio de la vena cava superior solo lo puedo medir con un ET, solo en pacientes no ventilados, por supuesto, para eliminar todo lo que es la injerencia de la presión positiva. Obviamente que como todo maniobra con un eco, lo que sea, depende de un operador entrenado, y el punto de corte es más o menos 36%. Por el otro lado tenés la distensión inspiratoria de la vena cava inferior, como mencionamos recién, es así, la podés medir con un eco transtorácico. Vas a medir la diferencia entre el valor máximo y el mínimo y el promedio y lo multiplicas por 100 para ver qué variación tienen, pero el paciente tiene que estar bajo ventilación mecánica sin esfuerzos, por lo mismo que mencionábamos hoy en la variación de la presión de pulso, y aparte que un número aislado no te dice nada. Vos tendrías que ver cuál es la película del paciente. Pero ustedes van a escuchar un montón de veces decir, no, sí, la vena cava se mueve tanto, tiene 12, 10. Bueno, con un punto de corte que es 12. Entonces, la verdad que cuando uno busca cuál es el valor en un metaanálisis de las variaciones en la vena cava, la verdad es que el valor predictivo es peor que los otros, es un valor moderado, tiene un área bajo la curva de cerca de 0,70. Así que es moderado el valor, no es una maniobra que a vos te asegure 100% que el paciente que estás midiendo va a responder o no va a responder a fluidos. Por lo tanto, puede ser algo más que vos tomes en cuenta, pero no te deberías guiar solamente por el análisis de la vena cava para decir qué paciente va a responder y qué paciente no. Este es un resumen de todos los métodos de predicción de respuesta a fluidos, los pros, los contras y los puntos de corte. Y en definitiva, cuando uno analiza el área bajo la curva o el valor predictivo de cada uno de ellos, los mejores son la variación en la presión de pulso y el passive leg raising, obvio, cumpliendo las condiciones que dijimos. Si de repente vos usás variación de presión de pulso, pero en vez de usar volumen sistólico o gasto cardíaco, usás passive leg raising, eso te baja el área bajo la curva a cerca de 0,80. Después tenemos la variación en el volumen sistólico y bueno, la prueba de oclusión al final de la expiración. Y fíjense que las variaciones en la vena cava inferior tienen el menor valor de 0,70. Bien. En el estudio del satisepsis de ELISA, hubo un análisis secundario de cómo en la Argentina evaluamos a los pacientes en shock y cómo los tratamos y cómo predecimos qué pacientes van a responder y qué no, bueno, entre otras cosas. Lo que se vio, fíjense, es qué es lo que usan los médicos en Argentina para evaluar la respuesta al volumen inicial, que es lo que recomiendan las guías, que sea 30 mililitros kilo. Fíjense que la mayoría usa presión arterial media, diuresis, lactato, frecuencia cardíaca, pero aún casi un cuarto de los médicos sigue usando PVC, que no deberíamos usarla bajo ningún punto de vista. Bueno, pero esta es nuestra realidad. Y entre los factores de riesgo independientes para predecir qué pacientes, para predecir mortalidad en estos pacientes con sepsis, un factor protector fue la utilización de pruebas dinámicas. Así que fíjense lo importante que es saber qué paciente va a responder o no. Y recuerden una cosa, que el paciente responda no quiere decir que lo necesita. Hablamos de los pacientes jóvenes que normalmente van a responder y si un paciente está corriendo muchas veces va a responder a volumen, pero quién sabe no lo necesita. Bien, en cuanto al uso de drogas vasoactivas, vamos a repasar algunas cuestiones fisiológicas de las drogas. Ustedes recuerden que las drogas vasoactivas,
La mayoría actúa sobre estos receptores, que son el alfa-1, el beta-1 y el beta-2. El beta-1 da inotropismo, es decir, aumento de la contractilidad cardíaca, y cronotropismo, aumento de la frecuencia. El beta-2, los receptores beta-2 provocan vasodilatación y broncodilatación, y el alfa-1 es principalmente el que te aumenta la presión vía vasoconstricción. De las distintas drogas simpático-miméticas, en este cuadro tienen el resumen de dónde actúa cada una. La dopamina, que actúa según la dosis, a una dosis de menos de 5 gamas kilo minuto, actúa principalmente en los receptores del riñón. A una dosis de 5 a 10 actúa sobre los beta-1, y a una dosis de más de 10 gamas actúa sobre los alfa-1. Es decir, para que la dopamina te provoque vasoconstricción necesitas dosis más altas. La adrenalina es una droga muy potente que actúa principalmente sobre los 3. La noradrenalina también es muy potente, pero tiene un efecto mayor de vasoconstricción por sobre el beta-1, que es el que mencionamos como inotropismo y cronotropismo, y la dobutamina es una droga que actúa principalmente sobre el corazón. Por su acción sobre el beta-1 genera aumento de la contractilidad miocárdica y de la frecuencia cardíaca, y por su acción sobre el beta-2 puede provocar vasodilatación, y por eso la dobutamina puede provocar hipotensión también. Y por último tenemos la vasopresina, que actúa en otro lugar, actúa en los receptores B1A, causando vasoconstricción, B1B, liberación del ACTH, B2, efecto antidiurético, y sobre los receptores de oxitocina, causando vasodilatación. En el shock séptico lo que está demostrado es que existe una pérdida de la reserva normal de vasopresina. Entonces, la indicación sería represionar esas reservas que se perdió. Pero no deberíamos subir la vasopresina a dosis altísimas porque genera varios efectos adversos, entre los que se cuentan la isquemia miocárdica, la isquemia intestinal. Es decir, voy, represiono lo que perdió el endotelio, pero no más que eso. Y la dosis sería 0,01 a 0,04 unidades minuto. En cuanto a los efectos adversos de las distintas drogas, obviamente uno de los efectos adversos más frecuentes son las arritmias, especialmente las supraventriculares, entre las cuales la dopamina y la dobutamina, por supuesto, por sus efectos sobre los receptores beta, son los que más arritmias generan. Por otro lado, tenemos la isquemia, que puede ser miocárdica, la presencia de ACV, de infarto, entre los cuales la droga que más isquemia causa es la adrenalina, porque es la más potente, y después la nora y la vasopresina. La vasopresina también genera isquemia miocárdica, ACV e isquemia intestinal. Y un efecto adverso muy frecuente de la adrenalina es a través de la glucólisis aeróbica, puede generar también producción de acidosis láctica, más allá de que exista oxígeno disponible, porque en realidad lo mencionamos en la clase. Si vos de repente estimulás la glucólisis a un punto tal que saturás la piruvato deshidrogenasa, ya esa glucosa no puede entrar al ciclo de Krebs y genera lactato. Bueno, este es lo que se denomina glucólisis aeróbica. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías de sobreviviendo a la sepsis sobre la indicación de vasoactivos? Como droga de elección en cuanto a efectos adversos, efectividad y costo. La verdad que ahora es una droga barata, en su momento fue cara, pero ahora es una droga que está correcta en precio, ¿no? Entonces, pones noradrenalina para subir la presión de los pacientes arterial media a por lo menos 65. Si vos lográs con nora esto, listo, te quedas ahí. Si vos no lográs esto con nora, le agregás vasopresina a la dosis de represión para suplir las reservas que ese paciente perdió. Si con eso lográs más de 65 de media, ya está, continúas igual tratamiento. En general, la mayoría de los autores lo que dice es, bueno, agrego vasopresina cuando tengo entre 0,25 y 0,5 gamas de nora. Yo iría más a los 0,5 gamas de nora, porque la vasopresina no deja de ser una droga que tiene varios efectos adversos y que es mucho más costosa. Si todo esto no es posible, con esto no logro aumentar la TAM a más de 65,
puedo agregar adrenalina. También en los casos en los que de repente necesitas aumentar el inotropismo y tenés alguna contraindicación para la dobutamina, podés directamente poner adrenalina. Sacás la nora, pones la adrenalina directamente. Bien, y terminamos con un caso clínico. En general, obviamente que un caso clínico es mucho más lindo hacerlo con ustedes en forma dinámica e interactiva, pero bueno, yo creo que les va a servir igual. Esta es una chica que ingresa por guardia, 29 años, sin antecedentes, entra por dolor abdominal en hipogastrio, con irradiación posterior de una semana de evolución, con vómitos, diarrea, y no refiere fiebre para nada. Bueno, cuando pensamos qué diagnósticos diferenciales pensaríamos en una chica, la mayoría de los que ven un cuadro así piensan en infección del tracto urinario, en apendicitis, bueno, en un montón de otros diagnósticos, pero muchas veces se olvidan de preguntar cuál fue la fecha de su última menstruación. Cuando se preguntó esto, ella dice que la última menstruación había sido hacía 45 días y que había tenido un aborto espontáneo hacía 15 días. Recuerden que estamos hablando de 2016, cuando todavía el aborto no era legal. Cuando la revisan en la guardia tenía una presión arterial de 90-60, 39 grados de fiebre, estaba taquicárdica, taquipnea y saturaba bien. La revisan y tenía un abdomen blando, globoso, con ruidos y dolores escasos. Tenía dolor en fosa ilíaca izquierda sin reacción peritoneal y puniopercusión negativa. Bueno, recuerden que nosotros hablamos de que el QuickSOFA es una herramienta que no es una herramienta de screening, pero que sí es una herramienta que si es positiva nos sirve para evaluar pacientes que están afuera de la terapia, los cuales van a tener mal pronóstico porque van a tener mucho tiempo en UTI o porque se van a morir. Entonces, si nosotros repasamos, esta paciente al ingreso, ¿qué QuickSOFA tenía? Tenía una presión arterial de menos de 100, tenía una frecuencia respiratoria de 24, así que allá tenemos 2 puntos. Lo único que no tenía es alteración del sensorio, ¿no es cierto? Así que ya sabemos que esta chica está en guardia, es decir, puede usar el QuickSOFA y tiene un QuickSOFA positivo. Es una paciente con probable sepsis que va a tener mal pronóstico, o que tiene más probabilidades de tener mal pronóstico. Bueno, ¿qué análisis de laboratorio le pediríamos? Por supuesto que le pediríamos un laboratorio completísimo para evaluar si la paciente tiene disfunción orgánica múltiple. Este es el laboratorio. Lo que pueden ver es que tiene un aumento de los glóbulos blancos y tiene un discreto aumento de la TGO, el resto bastante bien. Se le hace un hemocultivo, se le hace un urocultivo donde tiene 10 a 15 leucos en orina con piocitos. Ahí muchas veces lo que pasa es que la gente dice, listo, tiene una infección del tracto urinario, se terminó. Y se olvidan de lo que vimos hoy. La chica tenía una FUM de 45 días, dijo que había tenido un aborto espontáneo. La verdad que los abortos espontáneos es rarísimo que se infecten. Por eso hay que seguir pensando en la probabilidad de que hubiera habido una complicación por un aborto séptico. De hecho, le hace una ecografía abdominal y encuentra una imagen hipoecoica muy adyacente al ovario izquierdo, con escaso líquido libre en fondo de saco de Douglas. Le hacen AMS Clinda, se le hace otro laboratorio donde ya habían bajado los blancos y el resto seguía más o menos en precio. Y fíjense que se veía en la placa de tórax del día del ingreso y 24 horas después. Claramente progresa la injuria pulmonar, ¿cierto? Pero cuando ustedes veían a la chica saturada 99. Así que fíjense la importancia de un paciente joven siempre hacerle una placa de tórax en contexto de sepsis, porque siempre los pacientes jóvenes y las pacientes jóvenes lucen bien hasta que están muy graves. Se le hace una tomografía donde se ve esa imagen apoyada en el ovario izquierdo y se le decide internar en clínica médica. En clínica médica, una vez que tiene confianza con la médica a cargo, ella reconoce que había tenido maniobras abortivas, había concurrido a un consultorio, por supuesto, ilegal y con una práctica no sanitaria. Le encuentran un absceso tubo ovárico adherido al intestino y al ovario, le hacen un drenaje del absceso y una salpingectomía. Al otro día reinicia la dieta e inmediatamente empieza con dolor y distensión abdominal, hipotensión nuevamente, taquicardia, fiebre
y una saturación más baja que la anterior. En este contexto, nosotros debemos pensar que existe una complicación de lo que la trajo, ¿no? Perforación, cualquier complicación asociada al motivo de ingreso. Obviamente que le vamos a pedir un laboratorio completo para evaluar disfunción orgánica y poder hacer diagnóstico de sepsis, y seguramente que una imagen le haremos. Hasta acá teníamos un laboratorio, tiene el laboratorio el día que empieza con fiebre de nuevo, fíjense que sube los blancos y fíjense qué notorio cómo la chica eleva inmediatamente la bilirrubina a 2. Ya con esta bilirrubina de 2, pues tenés 2 puntos de SOFA seguro. Entonces, por definición, si nosotros dijimos que la sepsis es la disfunción orgánica que amenaza la vida secundaria a una respuesta del huésped en forma inapropiada, una respuesta inflamatoria, que necesita por lo menos un SOFA de 2 puntos. Yo ya sé que si tiene una bilirrubina de 2, ya tiene un SOFA de 2. Así que ya sé que esta mujer tiene sepsis. Ahora, cuando analizo otras cosas, tiene un lactato de 25, tiene una sepsis con mayor mortalidad porque tiene un lactato alto. Y tengo una TAM de 65. Recuerden que por SOFA, cualquier paciente que tiene una TAM de menos de 70 tiene un punto más. Y si vamos a sacar la PAFI que tiene, obviamente, ¿no? Una PAFI en la paciente no ventilada, pero bueno, si vamos a aproximar una PAFI, esto también nos va a dar algunos puntos por respiratorio. Así que la chica tiene por definición un diagnóstico de sepsis. Se le hace un ataque de abdomen, donde lo que se observa es burbujas de aire por afuera del intestino, así que eso es indicativo de perforación. Se le hace una segunda laparotomía, donde se encuentra una perforación colónica, requiere una hemicolectomía izquierda y un Armán, es decir, le dejan una bolsa de colostomía que en un futuro se puede reconstruir. En el líquido abdominal cultiva Escherichia coli enterofaecalis, y tenía finalmente, como mencionábamos recién, un SOFA de 5, permanece en UTI 30 días, se da el alta con colostomía, regresa a los meses a operarse para hacerse la reconstrucción. Pero fíjense lo importante de sospechar y tratar rápidamente a esta paciente, pues una paciente joven que se fue viva, pero imagínense el impacto en su calidad de vida, de la forma en la que se fue, con la colostomía, teniendo que regresar a hacerse una cirugía. Bueno, finalmente en 2020 logramos la legalización del aborto, entonces esto bajaron muchísimo, ya en el 2021 bajaron muchísimo las muertes por aborto. Bueno, muchas gracias. Disculpen que no pude terminar la clase el otro día, así que espero que puedan aprovechar esta parte de la clase.